solamente vamos a considerar 2 versículos de la palabra de Dios. Alaba lo que Él vive. Gócese, busque la palabra y no se quede allí. Alaba lo que Él vive, que estamos transmitiendo también para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Porque, hermanos, si esto es, mira, hay gente que promueve prédicas de pastores apóstatas y ahí le ponen I like y hasta lo promueve y no sabe que está promoviendo un mercader del evangelio, un ladrón. Pero no promueven las prédicas de los pastores de sana doctrina, que son, hermanos, los que golpean la cabeza del diablo a través de la palabra. Amén. Así que en este momento, amados, vamos a darle lectura. Versículo número 2 y número 3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído, o por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Padre que estás en el cielo, dame la unción, dame el poder, dame la autoridad para predicar tu palabra. Señor amado, yo no te ruego que me quites de este lugar, te ruego que me uses para la gloria tuya. Padre, que esta palabra corra a través de las redes sociales y que lleve bendición, Señor, a las vidas, a las almas, a donde esta palabra va a ser sembrada. Y no solamente aquí, sino hasta donde tú la lleves. Espíritu Santo, Abasabalaya, quebramos el poder del diablo en esta noche para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Yo no te pido que me quites de este lugar, te ruego que me uses para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Puede sentarse. Y por favor, dígale al que está a su lado, prohibido ir al baño ahorita. Sí, porque a la gente cuando va la palabra a predicarse, les agarra flojera. Y allá van para el baño. Oiga, y lo que es terrible eso. Si el niño quiere ir al baño 4 o 6 veces en el culto, se lo lleva. Porque son maleducados. Y no han educado ni a sus hijos. Al hijo se lleva antes. Y cuando el culto está terminando, se lo lleva otra vez. Amén, aleluya. Hermanos, qué terrible. Qué bonito que ustedes aquí no son así, pero allá en otro lado así son. Queremos hablarles un tema tan importante. Tenemos que entrar al desierto y cruzarlo. Porque, hermanos amados, muchas veces nosotros pensamos que en la vida cristiana nosotros no vamos a cruzar y pasar momentos difíciles en la vida. Sí, porque hay veces uno piensa y dice, no hombre, a mí me va pero de maravilla. Hermano, si yo oigo que hay hermanos que están pasando dificultades en la familia, en el matrimonio, en la economía y en tantas cosas por el estilo. Pero la gente dice, y yo que miro que a mí todo me va de viento en popa, que todo me va muy bien, que todo me va bendecido, no tengo conflictos. Pero entonces la Biblia habla del desierto.
Israel, cuando salía de Egipto, Israel tuvo que entrar al desierto. Dios lo llamó para ir al desierto. Se ha comprobado bíblicamente que Israel, en la ruta del Éxodo, Israel podía irse por la tierra de los filisteos, que podía entrar por el corredor que estaba en Rafa, conocido como Rafa actual, y podía irse por ese lugar y pasar por la franja de Gaza y llegar y pasar por todas las ciudades filisteas, y en 2 semanas Israel hubiera podido entrar a la tierra prometida sin ningún problema. Pero fíjense que Dios sí es sabio. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, las rutas de Dios, número 1, no parecen muchas veces convencionales a la vida del hombre. Pero quiero decirte algo en esta prédica. Pero son las rutas seguras. Pero son las rutas que no fallan. Pero son las rutas que no fracasan. Porque muchas veces las rutas de Dios para la gente, hermanos amados, no son muy gratificantes. Porque hay gente que piensa en su mentalidad errónea de que como ellos piensan es lo correcto. Hay veces cuestionan al pastor que está al frente y dicen: el pastor hubiera hecho así, así, así. Si yo hubiera sido el pastor lo hubiera hecho, pero no sos. Si yo hubiera sido la esposa del pastor, pero no sos. Hermanos amados, por eso es que las rutas de Dios que no parecen convencionales y que hay veces se miran que son laberintos y que son grandes cuestas para subir, pero quiero decirte que son las rutas más seguras que hay. Cuando nosotros vamos en la perfecta voluntad de Dios, no vamos a perecer, no vamos a fracasar, vamos a pasar victoriosos, vamos a entrar al desierto. Pero cuando vayamos al desierto, asegurémonos que vamos siguiendo la ruta de Dios en nuestra vida y que Dios es el que nos va guiando. Porque si usted se atreve a ir solo en este camino de guerras y de batallas y de conflicto, se lo va a tragar el diablo. Te va a hacer pedazos Satanás. Sí, Señor. Por eso dice el Éxodo, vamos a la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el versículo 17. Y luego que Jehová dejó ir al pueblo, Dios lo llevó por el camino, o no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Porque Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe cuál nosotros somos. Hermanos, Dios sabe por qué travesía de la vida Dios nos va a hacer pasar. Y si Dios lo permite, es porque Dios sabe que nosotros podemos resistir. Porque Dios sabe que nosotros no vamos a fracasar, porque Él conoce nuestra resistencia. Hay gente que viene a la iglesia y se queja y comienza a decir: pastor, ya no puedo. Viera lo que yo estoy pasando. Se me ha levantado el diablo en la casa. Si le ha levantado el pagano del esposo, si le ha levantado la vieja, hermanos, carnuda de su mujer, algo está pasando. Y viene a la iglesia y dice: pastor, por favor, ayúdenme. Yo necesito que me ayuden para poder seguir avanzando. Pero quiero decirte algo: si Dios te está guiando, no hay fuerza del diablo que te va a hacer. No hay batalla satánica
que no vas a poder vencer. Alaba lo que Él vive. Porque si Dios es tu guía, tú vas a salir victorioso. Dios conocía el corazón de Israel. Israel prematuramente estaba aprendiendo a conocer a Dios. Habían visto las 10 plagas en Egipto. La última de ellas, que había dejado una marca imborrable en la tierra de Egipto. ¿Por qué decimos eso? Ayúdame un poquito, hijo. Venid. ¿Por qué decimos eso? Porque Dios había matado, había desbaratado la vida de todos los primogénitos en Egipto, desde el heredero al trono de Faraón había muerto, hasta el último de los primogénitos de los presos y de los animales, todos habían fracasado. Mas Israel, dentro de la tierra de Gosén, había visto cómo la protección de Dios lo había guardado, lo había cuidado, porque la sangre del Cordero Pascual que se había puesto en los dinteles de las puertas había sido la cobertura en señal de obediencia. Porque esta última plaga era una plaga en un sentido general para matar aún hasta los desobedientes israelitas, y hasta sus hijos iban a fracasar si no cumplían pérfidamente lo que Dios había hablado. Pero ellos lo hicieron como Moisés, el profeta de Dios, se lo dijo. Gloria a Dios, aleluya. Y en ese momento, cuando el ángel de la muerte pasaba por la tierra de Egipto para matar al heredero al trono de Faraón, también iba pasando cerca de la tierra de Gosén, donde estaban los hebreos, pero pasó de alto. Levanta las manos al cielo. Pasó de alto. Israel había comido y estaba comiendo en carrera, a prisa, el Cordero Pascual, porque les tocaba salir. Ese era el día que ellos salían para poder seguir a Dios en su travesía, en su caminata, en su dirección. Pero entonces, como Dios, que conoce nuestra resistencia, entendió que Israel era un pueblo que apenas iniciaba a conocer en su totalidad su presencia, porque estaba un pueblo prematuro. Israel empezaba a tener una relación con Dios. Entonces Dios dijo: si lo llevo por la tierra de los filisteos eran un pueblo mercenario, asesinos y crueles, gente que desposeían y atracaban y destruían, hermanos, con una crueldad incomparable. Israel era un pueblo que no tenía ejército, apenas estaba aprendiendo a conocer a Dios. Pero aquí en este momento, por eso es que te digo, Dios que conoce tu resistencia, Él sabe hasta qué nivel el diablo puede llegar, iglesia, aleluya, que está aquí en esta noche. Él sabe que cuando el diablo se levanta para hacerte la vida de cuadrito y hacerte pedazo, Dios sabe. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene la dirección y Dios tiene el control de lo que estamos viviendo. Porque en medio de la situación adversa, no te olvides de algo: Dios tiene la mano en el termostato de la temperatura y le dice: diablo, hasta ahí la puedes llegar. Levanta las manos al cielo. Levanta las manos al cielo. Alaba lo que Él vive. Por eso es que, hermanos, dentro de lo que es la vida de Dios, no podemos renegar. Tenemos que aprender que lo que Dios dice es sí y es sí. A Dios no se cuestiona. Deja de andar llorando como Magdalena
Cuando vienes al templo a decir y a quejarte con todo el mundo. Y después cuando la vida de él anda rebotando de hermano de boca en boca, ahí anda peor, desgraciado en la iglesia. Porque tú mismo tuviste la culpa. Yo he dicho en mis prédicas, yo no le lloro al hombre, no le lloro al pastor, pero le lloro a Dios de rodillas. Pero le lloro al Espíritu Santo de Dios cuando ya no soporto. Abasabaraya. Pero le lloro a la presencia de Dios cuando ya no puedo. Porque Dios es el único que me puede sustentar y ayudar. Levanta las manos al cielo. Hay tantas promesas en la Biblia. Imagínense que hay promesas instantáneas que Dios las escucha así. Isaías 65:24 dice: antes que clamen, responderé yo. Yo no he clamado y Dios tiene respuesta. Y dice la Biblia: y aún están hablando y yo habré oído, dice el Señor. Oiga, esa promesa es poderosa. Que la oigan los cristianos de azúcar que tenemos hoy aquí, que se congregan como los cometas de vez en cuando, y cuando tienen el agua al cuello, ahí vienen buscando la oración del pastor. Quiero decirte que las rutas de Dios son las más seguras que hay. Pastor, yo fui a coma. Pastor, yo fui al hospital. Pastor, me quitaron el trabajo, un empleo tremendo. Pero es que el Señor sabía que eso es lo que Dios iba a usar para poder purificar tu corazón, que tenía vagabundo y lo tenía lleno de materialismo, Y Dios dijo: vamos a usar el desierto para Levanta las manos al cielo. Pero entonces Dios no lo lleva por la tierra de los filisteos. Dice la Biblia en el verso número 18: mas hizo Dios que el hombre o que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y sabiendo los hijos de Israel, y salieron los hijos de Israel de Egipto armados, traían armas, pero no las sabían usar. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive si estás aquí en esta noche. Y dale aplauso de gloria. Vamos a compartir esta prédica. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Por eso es que Dios hizo al pueblo que fuera camino del desierto. Pero para ir allí lo llevó a un lugar de embotellero donde no podían pasar. Quedaron embotellados. Hermanos, a Dios, ¿quién lo entiende? Nosotros no podemos entender a magnitud cómo es el Dios de nosotros. Pero nuestro Dios no trabaja con planes de emergencia. Eso te lo quiero decir en esta noche. No. Dios no se las arregla a última hora. No, ya Dios se las arregló. Ya Dios se arregló el problema antes que venga. Porque Dios no trabaja con plan A, plan B, plan C. No, Dios trabaja con un solo plan. Y el plan de Dios se cumple. Imagínense que los hijos de Israel venían saliendo. Moisés era experto en conocer el desierto, pastor. Había vivido allí. Él sabía cómo llegar al desierto. Simplemente tenía que ser guía para llevar al pueblo. Pero recibe la orden y le dice: no te vas a ir por el camino que conoces, Moisésito. Te vas a ir por el camino que yo te voy a trazar. Por eso es que a veces miramos al pastor que toma decisiones y dice: el pastor, ¿qué está haciendo? El pastor, mira, no lo cuestione. Mira, no te metas en conflictos con Dios. Porque hay mucha gente que en las iglesias están muertos y leprosos. Porque cuestiona lo que Dios está haciendo. Voy a repetir lo que dije. Moisés era experto en el desierto. Conocía el desierto, ¿sí o no? Había vivido 40 años en el desierto. Sabía cómo llegar al desierto. Sabía cuáles eran las rutas seguras para ir al desierto. La sabía. Pero como aquí no es el intelecto, cuando servimos a Dios,
no es el intelecto, no es el coco del pastor, no es el cerebro del inteligente ni del teólogo, porque hay teólogos que tenemos en las iglesias que son cementerios muertos. Nunca han reprendido un demonio de una persona. Hombre, pero tienen, hermanos, cargadas las paredes y las tienen llenas de tantos títulos que estos diablos ya no pueden entrar a las iglesias, porque están tan inflados como el sapo. Alaba lo que él vive, pues, gózate. Que esta es palabra de Dios para nosotros en esta hora. Si usted analiza mis prédicas, yo siempre predico que Cristo viene. Pero hoy he querido traer este mensaje de entrada para ustedes. Alaba lo que él vive. Sí, porque se levanta el diablo en la iglesia, pero cuando están en la perfecta voluntad de Dios, el Señor saca esos diablos para afuera y la obra sigue. Alábalo, no te quedes callado. Pero entonces Dios tan sabio. Moisés era experto en el desierto, pero recibe la orden. Capítulo 14, verso 1 dice que habló Jehová a Moisés. Y cuando Dios habla, te debes de quedar callado y escuchar la voz de Dios. Sí, Señor. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, te cambio los planes, te cambio los papeles. Y dijo a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Y dice la Biblia: delante acamparéis junto al mar. Miren cómo es Dios, hermanos. Es que Dios es su experto en dar direcciones. No, hombre, hoy los GPS que nosotros tenemos tecnológicamente hablando, hay veces le dice a uno gira a la derecha. No, hombre, un abismo está para abajo allí. Y yo le digo: el Señor te reprende, hijo del diablo. Me ha tocado decirle a mí, porque una vez me dice: váyase por aquí a la izquierda, make it left, make it right. Y luego me dice: y make it left otra vez. Y cuando digo make it left, vino usted el abismo. Oiga, hasta esos animales, hasta esos artefactos se les mete el diablo. Y yo le decía a unos hermanos el otro día que el GPS es como la suegra, no lo quiere mucho a uno. Espérense que estoy empezando en esta noche. Pero entonces viene Dios y lo saca de la ruta. Y Moisés también conocía la ruta de Egipto y sabía a dónde Dios lo estaba guiando. Lo llevó a un embotellero donde no podían pasar ni salir. Pero es que Dios tenía un plan en recámara. Es porque a Dios no se le pasa nada de lo que sucede en la vida de su pueblo. Hay veces uno dice: Dios no se dio cuenta que ese aparatoso accidente me iba a pegar. Pero hermano, a través de ese aparatoso accidente, Dios te permitió quizás sufrir un poco, pero te cambió la jarana terrible que tenías en la vida. Y de repente pagaste todo lo que debías, porque así son buenos para usar la tarjeta de Macy's. Y estaban endeudados hasta el cuello. Hay veces uno dice: ¿por qué Dios hace esto? Te lo voy a explicar. Viene Moisés y se para enfrente de Migdol y tienen el mar Rojo enfrente. Pero Dios dijo: con fines de hacer la carnada para mi enemigo. Porque si hay algo que Dios no olvida, es el maltrato que le hacen a su pueblo. Por eso usted no se ande vengando de ningún ofensor y de ninguna persona maligna que desea tu mal. No te vengues, hermano, de lengua larga. Deja que Dios te defienda. Aleluya. Romanos 12:19 dijo Dios: mía es la venganza, dice Dios, yo daré el pago, dice el Señor. Levanta las manos al cielo. No lo venguéis vosotros, amados míos, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Dios a nosotros no nos manda a vengarse, pero Dios sí se venga. Pero Dios es un Dios vengador, porque el día de la venganza está en su corazón.
Y cuando alguien se levanta contra su pueblo, hermanos, lo va a padecer. Amén. Santo Dios. Gloria a Dios. No crea, esta nación ahora mismo está siendo atacada. Lo que nos sigue en otros países del mundo, hay un ataque terrible contra los inmigrantes. Pero Dios es un Dios, hermanos, que sabe verdaderamente trabajar en los planes perfectos. Porque la iglesia estaba cómoda. La iglesia no sale de cuatro paredes. El pastor y la iglesia están engordados, hermanos. No salen a predicar la palabra. Y así están todas las iglesias alrededor de América. Dios dijo: voy a levantar un celito para que empiece a perseguir. Levanta las manos al cielo. Para que mi evangelio se vuelva otra vez a expandir en esta nación y aún para otros países del mundo. A Dios, ¿quién no entiende? A Dios hay que obedecer. Pero ¿sabes qué dijo Dios? Esto va a ser tentativo para el corazón de Faraón. Faraón va a decir: Israel se equivocó la ruta. Y llegaron los ancianos y le dijeron: que no ves que se marchan los hebreos. Y dijo Faraón: vamos a perseguirlo y vamos a atraparlo, porque están en un embotelladero que no pueden pasar ni salir de allí, porque así piensa el diablo. Cuando te encuentras en cuatro paredes, cuando te encuentras enfrente del mar rojo que representa la cruz y la prueba, el diablo dice: de ahí no va a salir esta enfermedad, lo va a matar. Esa enfermedad diagnosticada lo va a destruir. Mentiras del diablo. Esa enfermedad lo va a convertir. Esa enfermedad lo va a hacer meterse con el Espíritu Santo. Aleluya. Ese problema familiar lo va a hacer madrugar orando. Ese problema de lucha lo va a hacer buscar la unción del Espíritu Santo en la vida. Ese problema que se ha levantado en la familia lo va a hacer orar más ahora que antes. Alaba la gloria de Dios. Y lo va a hacer lleno del Espíritu Santo. Y va a buscar el poder de Dios en su vida. Gloria a Dios. Pero hermanos, ¿cuáles son los planes perfectos de Dios? En ese momento, Faraón y su ejército van rumbo a Moisés y al pueblo. Moisés, su dirigente. Israel está embotellado. Israel está teniendo como muro el terrible, hermanos amados, los muros de las grandes murallas que estaban terribles, de los encandilados, no podían pasar. Y tenían, hermanos, al ejército de Faraón atrás, no podían regresar. Pero al frente tenían el mar rojo, donde muchas especulaciones han habido que dónde se encuentra. Pero la Biblia lo dice, que en ese momento Dios está preparando la gran salvación para los hebreos. Porque si Dios a ti y a mí nos ha sacado con mano poderosa, no nos va a dejar postrado delante del enemigo. No nos va a dejar postrado delante de Satán. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo 91, que yo lo llamo el Salmo para los miedosos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus manos te cubrirá y con debajo de tus plumas estarás seguro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Faraón dijo: los vamos a hacer regresar, pero los planes no eran hacerlos regresar. Los planes eran matarlos con ancianos, mujeres y niños. Pero en ese momento, como Dios, hermanos, había dirigido la ruta, ellos iban rumbo del desierto para cruzar el desierto, a donde iban a pasar meses de travesía para llegar a la tierra prometida. Pero antes de cruzarlo tenían que pasar el mar rojo. Pero Dios tenía preparado en su pleno conocimiento cómo lo iba a abrir. Eso significa que Dios abre puertas donde no las hay. Que Dios abre puertas a donde parece que está todo cerrado.
Ustedes saben que para este tiempo de persecución que hay para el pueblo inmigrante, para vergüenza del diablo, en este tiempo, hermanos, no sé por qué, no estoy diciendo que estoy dando profecía, pero no sé por qué, pero para vergüenza del diablo, mayor legalización de personas va a haber, porque cuando el diablo se ha levantado pensando que va a ser desastre, que va a ser destrucciones, así como cuando se levantó para matar a los niños y matar a Cristo, hermanos, levante las manos al cielo, mayor bendición tuvo la humanidad, porque ya lo había llevado para Egipto para librarlo de la muerte, porque el Dios de nosotros es un Dios todopoderoso. Por eso la iglesia no baja las manos. El pueblo de Dios sigue confiando en el poder de Dios. Y Dios se va a mover. ¿Sabes qué dijo Mardoqueo? Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Por qué? Porque Dios tiene recursos para moverse. Cristo vive. Y fue cuando Moisés, cuando Faraón venía con ira, venía con ímpetu, venía con odio, venía con planes destructivos y macabros. Pero Dios tenía un líder que sabía escuchar la voz de Dios, que tenía un oído afinado para escuchar a Dios. Y fue cuando Dios le dio la instrucción y le dijo: Moisés, tranquilo. Los ancianos vinieron y enfrentaron al gran líder como responsable. Te dijimos en Egipto que mejor nos hacía morir y servir a Faraón en Egipto, donde hay muchos sepulcros para que nos entierren. Pero te dijimos que no queríamos morir en el desierto. Entonces Moisés los miró a todos ellos como un líder que está enfrentando las primeras obsesiones de su liderazgo. En ese momento entran los planes de Dios perfectos. Alaba lo que Él vive. Y fue lo que le dijo en el capítulo 14 de Éxodo, verso 13. Y dijo Moisés al pueblo: no temáis y está firmes. Así le digo yo al pueblo inmigrante en este último tiempo: no teman, hay que estar firmes. Si tenemos un Dios que es más poderoso, hermanos, que carne y sangre y que barro, porque el hombre, aunque sea un hombre de grandeza, no deja de ser barro delante de los ojos de Dios, y no deja de ser creación del Dios del cielo. No le tenga miedo al hombre, téngale miedo al Dios que puede matarte y destruirte para siempre. No les tengas miedo al diablo ni a los demonios, porque esos obedecen a Dios también. Levanta las manos al cielo, porque ellos también se someten a la presencia de Dios. Y dijo Moisés al pueblo: está firme, si ved la salvación que hará Jehová hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, den una mirada para atrás, dijo Moisés, porque nunca para siempre lo volverán a ver. Dile a esa situación adversa que te ha agobiado durante tantos días y años. Dile a esa enfermedad que te ha llevado muchas veces a emergencia. En esta noche, dile a esa enfermedad: nunca para siempre vas a volver, porque por palabra de Dios te lo estoy predicando. Dile a Israel que mire y se dé cuenta que los egipcios que una vez habéis visto, nunca para siempre lo volveréis a ver. A todos los capataces asesinos, a todos los que azotaban a su pueblo, a todos los que maltrataban a los hebreos y los asesinaban, nunca para siempre. Cuando Dios da una palabra hay que creerle, hermano. Nosotros tenemos un problema tan grande: le creemos lo que dice el político, le creemos lo que dice el médico certificado. Allí venimos, hermanos, ahí viene el cristiano medio aguado a la casa y le dice a la mujer, dice que a las 2 en punto me debo de beber la medicina, me la voy a beber 5 para las 2, mujer, porque si le cree al hombre, si le cree al ser humano, pero al Dios del cielo la iglesia no le cree. Pero al Dios del cielo no le creemos lo que dice su palabra.
Y su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Esto no lo dice el médico científico, lo dice la bendita y eterna palabra de Dios para nuestra vida. Alaba lo que Él vive. Pero el domingo que lo ponen a dirigir aquí y que lo ponen a predicar, no, hombre, aquí le habla de fe a la iglesia. Y el torcido, cuando le dan el diagnóstico, ahí viene que es una Magdalena para la casa. Hasta la mujer, la pobrecita, aguanta la rabieta que trae esta chulada cuando viene a la casa. Pero en el altar está hablando de fe y le está diciendo a los hermanos 6 horas de oración. Y no hora ni media hora. El chabacán levanta las manos al cielo. Cristo vive. Él está aquí en esta noche. Alaba lo que Él vive. Si se han preparado para la campaña, abra su boca y alabe a Dios. Pero Moisés dijo una gran palabra. El gran célebre Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, les dijo en el verso 14 del capítulo 14 de Éxodo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando Dios pelea por ti, tranquilo. Cuando Dios pelea por tu casa, tranquilo. Cuando Dios pelea por la situación adversa, tranquilo. Que tú vas a ver cómo Dios va a solucionar ese problema nebuloso. Que tú vas a ver cómo Dios va a solucionar esa situación adversa. Gloria a Dios. Y Moisés, le dijo Dios a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Porque hay momentos que no hay que clamar. Hay momentos que nos toca actuar, pastor. Hay momentos que no hay que clamar. Hay momentos que hay que actuar. Porque un momento es el momento de la oración y pedir, pero otro momento es el momento de actuar. Y ahí es donde tenemos problemas los cristianos y empezamos a patinar en la fe y no avanzamos. ¿Por qué? Hemos orado todo el año, hemos pedido por esta campaña, pero a la hora que dice hay un milagro de Dios esta noche para sanarnos, la gente está boquiabierta para otro lado. Porque uno es el momento de orar y otro es el momento de actuar para recibir la bendición de Dios. Yo no sé si usted está aquí todavía. Yo no sé si usted está aquí todavía. Cuando Bartimeo el ciego le decía: hijo de Timeo, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquella multitud lo quería callar, pero más gritaba, pero más abría la boca. A Dios no lo molesta cuando la gente grita, pastor. A Dios no lo molesta porque está necesitado del milagro de Dios. El que está necesitado del milagro de Dios no va a ser entendible por los demás, pero su necesidad es mayor que lo que la gente pueda pensar. Y gritaba. Y aquellos le decían: cállate, no te va a escuchar. Pero el ciego seguía gritando. Y fue cuando aquella oído afinado lo escuchó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Jesús sabía que era un ciego, hermanos, necesitado y mendigando, porque Dios lo sabía. Pero Jesús quería que el ciego declarara su necesidad, para que tal vez aquel montón de montoneros que andaban con él, hermanos, que lo apretaban, hermanos, podían también pedir y hablar su necesidad. Mire qué ironía más grande. Un ciego pudo identificar al Hijo de Dios, al Mesías que estaba pasando, que gente que tenía vista 20/20, que andaba pasando por allí. La Biblia no registra otro milagro ese día, excepto el de Bartimeo el ciego. Mire qué cosa más irónica. Un hombre ciego pudo identificar a Cristo, que tenía mejor vista que los que miraban. Levanta las manos al cielo, porque tenía una fe en Dios. Yo quiero hablarte en esta noche. Alaba lo que Él vive.
Un momento es el momento de orar y otro es el momento de actuar. ¿Ya le pediste a Dios? Sí. Ahora lo vamos a creer. Ahora voy a aceptar el milagro que el Señor ya hizo. Gloria a Dios. Uno no puede explicar tanto estas cosas porque esto es vivido. Miren, una noche yo estoy orando no teníamos dónde orar. Mi esposa y yo habíamos recién llegado a El Salvador hace 27 años. Estoy orando en la sala de un apartamento. Vivíamos como unos 8 o 10 allí. No teníamos ni dónde dormir. Usted galán, porque usted desde que llegó a un lugar amplio. Pero allí en ese lugar oraba y le pedía a Dios misericordia. Pero allí entre la reunión de la familia había una niña que tenía 6 meses y que estaba perdiendo su ojito. Y los oculistas le habían dicho a su mamá que pronto su ojo se iba a cerrar porque le había caído agua de fuente y eso le había contaminado su ojito. La llevaban a los mejores oculistas porque tenía seguro médico, pero no pasaba nada. Ese día tenía el ojo infectado y cerrado, y era un llanto y un lagrimeo de todo el día y la noche. Aquella madre no dormía, cuidando a su niña con dolor. Yo acabo de orar en la sala de aquel apartamento. Hermanos, irónicamente lo que voy a decir, la madre era cristiana media de esas entre camaguas, pero el esposo era inconverso, totalmente inconverso. ¿Sabes qué pasó? El inconverso agarró a la niña en sus brazos, la llevó hasta donde yo estaba, a la sala. Se tuvo que cruzar por en medio de varios y me dijo: Iván, yo creo que usted es un hombre de Dios, que si usted ora por mi niña puede ser sanada. Yo le dije: ¿usted lo cree? Yo lo creo, por eso se la traje. Tómela, agárrele los brazos. La agarré en los brazos. Yo dije: Dios, en el nombre de Jesús, honra la fe de este hombre y sana esta niña. Hermanos, para la gloria de Dios, se me durmió en los brazos. Se la entregué al papá, la llevaron a dormir. En la mañana la mamá y el papá, la mamá quería ver qué es lo que había pasado porque toda la noche no molestó. En la mañana tenía una telita hacia afuera del ojo. El ojo estaba clarito. Y cuando le van a hacer los exámenes médicos, la vista 20/20. Ese es el Dios que nosotros servimos. Ese es el Dios que nosotros le clamamos. Ese es el Dios que nos permite pasar por adversidades, pero Él tiene el control tranquilo de lo que está pasando. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen y agarra lo que tienes en la mano, Moisés, y úsalo. Yo te di la vara de la autoridad para poder abrir el mar rojo. Golpéalo. Y el mar rojo, hermano, se partió en dos. Porque la presencia de Dios con Israel es que la presencia de Dios había decidido venir con ellos. La Biblia dice, están aquí los hermanos, que de día columna, aleluya, de nube, pero de noche columna de fuego. Hermanos, de día era cobertura y guianza de Dios para el pueblo a través de los rayos candentes ultravioleta del sol en el desierto, pero en la noche el fuego era también lumbrera para caminar, pero también era, hermanos, calor para protegerlo de las terribles temperaturas del frío. Terrible. Levanta las manos al cielo. Ese es el Dios de nosotros. Pero una vez que van adentro del Mar Rojo, ya conocen la historia. Los egipcios perecieron, porque después que Israel pasa, Moisés volvió a cerrar las aguas por orden de Dios, y todo el ejército y el ejército de todos los hombres terribles militares de Faraón fueron desbaratados y matados por la ira de Dios. Pero entonces Israel empieza su travesía por el desierto. Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía.
empieza su travesía por el desierto. Por eso es que Deuteronomio, Moisés le está recordando al pueblo y le está diciendo esta palabra tan maravillosa: te acordarás de todo el camino donde te he traído, dice Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Muchas veces en el desierto vamos a ser afligidos. En la aflicción, hermano, vamos a aprender nosotros a conocer a Dios. En la aflicción vamos a aprender a conocer la misericordia de Dios que nunca nos ha dejado. Dios va a permitir que seamos afligidos. Y la aflicción es parte del trato de Dios para su pueblo. Pero también le dice, número 2, para probarte. Porque Dios también va a probar tu corazón. Porque hay gente que le es fiel a Dios cuando todo está bien. Pero hay gente que le es fiel a Dios, hermano, amado, cuando la vida va, pero de lo mejor. Pero que cuando viene la prueba, pero que cuando viene la lucha, aquellas palabras que tú has hablado para Dios y le has dicho: Señor, no importa que venga la guerra, que venga la batalla, no importa que venga lo que venga, te voy a amar y te voy a servir. Dios también va a probar tu corazón, porque las pruebas Dios las permite para el crecimiento de nosotros los cristianos. Usted no va a aprender a conocer a Dios porque su pastor se lo enseña solamente. Usted lo tiene que vivir para que usted vea que su Dios no es un mito. Que su Dios no está postrado ni está pintado en 4 paredes. Que tu Dios es un Dios todopoderoso. Que tu Dios, si tiene que, hermanos amados, parar el cielo y los elementos inanimados, Dios lo va a tener que hacer para bendecirte. Alaba lo que Él vive. Porque hay gente que anda esperando que le expliquen tanto de Dios. No, mejor es la experiencia. Hay que aprender a vivirlo para que mires la mano de Dios en tu vida. Y mañana le digas a tus hijos y a tu mujer: Dios fue bueno ayer. Dios ayer me suplió. Dios ayer me sanó. Cuando el médico había dicho que iba a quedar paralítico y que me iban a operar de la columna vertebral, el Señor me sanó. A un hermanos, mire, el médico lo revisa y le dice: uy, porque en la mañana que se levantó, un hermano de la congregación, en la mañana que se levantó o que quiso levantarse, el cerebro es el que le envía la dirección al cuerpo. El cerebro le envió la dirección al cuerpo para que se levantara, y el hermano trató de levantarse, pero no pudo. Las piernas no obedecieron al cerebro. La mano trató de empujarse, pero estaba dormido de aquí para abajo. Qué raro, pero él se acostó sano. ¿Y ahora qué está pasando? Pues en ese momento el hermano empieza a llorar, porque intenta hacerlo un montón de veces, pero no funciona. Y pega el grito y le dice a los hijos y a la mujer: vengan para adentro, por favor, ayúdenme. Vengan a sacarme, a levantarme de este lugar. Y cuando él grita, hermano, grita como con aquel dolor desesperado, lo levantan. Y entonces entre ellos quieren que él camine, se cae. No puede caminar, las piernas, la columna vertebral para abajo no le está funcionando. En eso lo llevan al médico. Lo llevaron hasta cargado para el médico. Y lo llevaron para el especialista, lo mandaron para los especialistas. Y comenzó a pasar el proceso de revisión. Y cuando lo llevan al proceso, le dice el médico certificado: tengo malas noticias. Aquí la única solución: te ha dañado toda la columna vertebral y los discos todos están desviados, pero te vamos a llevar a cirugía. Él tenía un seguro tremendo. Y te vamos a llevar a cirugía para poderte ayudar, para que puedas tener movilidad, y no te garantizamos que vas a caminar. Vino él y se paró y le dijo: mire, señor,
le dijo a la traductora: dígamele a este médico certificado que él no me toca mi columna vertebral, que yo le sirvo a un Dios todopoderoso, y que el Dios que sana con su llaga y que hace milagros extraordinarios y maravillas, también me va a sanar mi columna vertebral. Dígale a él en su cara que él no me da cita médica para ninguna cirugía, porque me voy para la casa. El médico le dijo: a tu propio riesgo te vas. Y él le dijo: a mi propio riesgo me voy. Cuando se va para la casa, llegó a la casa y esperó en la misericordia de Dios. A los días la mano de Dios tocó, hermanos amados, su columna vertebral, y tocó su cuerpo, y su cuerpo empezó a tener movilidad y empezó a caminar. Y ahora no solo camina, sino que trabaja y es proveedor para su familia. Estamos hablando de hace 16 años atrás. Levanta las manos al cielo. Un milagro maravilloso de Dios, porque Dios es un Dios todopoderoso. Dios va a permitir que en el desierto seamos afligidos, pero Dios va a probar vuestro corazón si es que somos leales y fieles a Dios, o somos simplemente matate de tusa. Porque hay cristianos llamará de tusas aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en el desierto? Dios va a probar nuestro corazón. Número 3, para ver si es que nosotros estamos dispuestos a seguir sus mandamientos. Si estamos dispuestos a seguir su palabra. Si estamos dispuestos a amar y a servir a Dios en medio de todas las adversidades que levanta el diablo. Quiero decirte que no había tierra prometida para Israel si no pasaba en el desierto. Hermanos, si no pasamos el desierto, no hay bendición de Dios para nuestra vida, porque no hay gloria sin desierto. Porque no hay gloria sin desierto. Tenemos que pasar el desierto, pero en el desierto Dios va con nosotros como poderoso gigante. Israel tenía la nube de Dios en el día y tenía, hermanos, el fuego, la columna de fuego en la noche. La presencia de Dios estaba con ellos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a servir a Dios? ¿Sabes qué decía? ¿Qué dijo Job? Cuando Job había perdido sus hijos, había perdido todas sus finanzas, había perdido todo lo que tenía en su vida. Están aquí los hermanos. Alábelo, no se quede callado. ¿Qué es lo que había pasado con este hombre que la Biblia le llama la prueba de Job? Pero si estudiamos nos damos cuenta que no es la prueba de Job, son las pruebas de Job. Porque Job tuvo problemas, hermanos, pruebas familiares, perdió sus hijos. Tuvo pruebas económicas, perdió toda su finanza. También tenía pruebas de salud, porque también perdió toda su salud. Por eso es que no es bíblico decir la prueba de Job, las pruebas de Job. Pero en ninguna de ellas él vaciló, porque se dio cuenta que nuestro Dios es un Dios vindicador. Que cuando el enemigo piensa que te ha desbaratado, el enemigo se lleva una sorpresa tan grande. ¿Sabes cuál es? Porque cuando él piensa que está derrotado, es cuando te ve levantar las manos a la iglesia y gritar gloria a Dios. Bendito el Dios que vive. Ahí es donde el reino de las tinieblas se siente bloqueado, porque él dice: le dañé a un hijo, le dañé la salud, le dañé la finanza. Yo pensé que este iba a retroceder, pero mayor, hermanos amados, mayor compromiso con Dios tiene. ¿Sabes por qué? Porque ahora le es más fiel a Dios que nunca. Y el diablo pensaba que se iba a quedar callado, y es el que más grita en la iglesia. El diablo se llevó una paliza con muchos cristianos así, fieles a Dios en el desierto, en la prueba. Gloria a Dios. Por eso es que aquí, en Job capítulo 1,
Y versículo 21 es donde Job habla esas célebres palabras que quedaron marcadas para poder, hermanos, predicarlas y vivirlas. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Alábalo si estás aquí todavía. Y dijo él: sea el nombre de Jehová bendito. Pero dice el verso 22: y con todo esto no pecó Job, ni atribuyó ningún despropósito alguno para Dios. En otras palabras, no culpó a Dios de su desgracia. Hermano, defendió el testimonio de Dios y lo alabó como pocos cristianos y seres humanos lo han alabado. Alábalo que Él vive si estás aquí. Alábalo si Él vive si estás aquí. Para que el diablo se confunda que tú amas a Dios y no importando las circunstancias que estamos viviendo. Gloria a Dios. Pero no lo vamos a rendir. Gloria a Dios. Porque el desierto no nos va a matar. Dios no nos lleva al desierto para matarlos. Dios los lleva al desierto para probarlos. Dios no los lleva al desierto para destruirnos. Pastor, pero en el desierto murieron muchos israelitas. La primera generación, todos murieron por su desobediencia. Pero si tú y yo estamos en la perfecta voluntad de Dios, no vamos a morir en el desierto. Vamos a salir y vamos a pasar el desierto. Levanta las manos al cielo. En el desierto la gente aprende a valorar a Dios. Aprende a valorar la salud. Aprende a valorar la finanza. No, hombre, si hermanos, hace un tiempito atrás los cristianos y las cristianas los íbamos para los moles desde el sábado y hasta el domingo al culto, se desaparecían los paganos. Pero en el desierto, yo le he dicho, yo hice una reflexión hace poco por las redes sociales, a donde dije que tú le das un vaso de agua a la gente hoy aquí en esta terrible abundancia que hay, la mitad se beben y la mitad dejan por allí. Y no se la beben. Y eso hay que botarlo porque nadie se va a ver esa saliva que está ahí. Pero esa mitad que tú botas en el desierto, hermanos, es algo imprescindible que lo necesitas para la supervivencia. ¿Sabes qué estoy diciéndote? Que cuando vas a coma, cuando vas al hospital de emergencia y cuando vas a un diagnóstico terrible, a una cama donde no puedes salir de ese hospital, entonces comienza a llorar el pagano y dice: ay, Dios mío, yo estaba en la iglesia. En la iglesia yo tenía la bendición de llegar y adorar a Dios y no iba, pero ahora está pidiendo misericordia. Ahora está rogando en la cama de ese hospital que por favor el diagnóstico cancerísimo no siga avanzando. Levanta las manos al cielo. Porque Dios permite todas esas cosas, porque Dios quiere tratar con tu corazón. Vamos a entrar al desierto, pero no vamos a perecer en el desierto. Iglesia, no vamos a morir en el desierto. En el desierto vamos a salir. En el desierto se llora. En el desierto, hermanos, no siente fuerza para seguir. En el desierto se acaba el aliento de vida. Pero cuando pasas el desierto, te das cuenta que está la tierra prometida, que está la bendición de Dios esperando por la iglesia. Abasabalaya. Está la bendición de Dios cuando pasas el desierto. La presencia de Dios te está esperando. Alaba lo que Él vive. Cristo vive. Ya estoy terminando. ¿Sabes que el Hijo de Dios tuvo que ir al desierto? Y mira lo que dice la Biblia, la palabra bendita de Dios. No es un invento del teólogo ni del que predica. Mateo capítulo 4, verso 1. Dice la Biblia que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó? El Espíritu lo llevó al desierto. ¿Quién es el que nos va a llevar al desierto? El Espíritu de Dios nos va a llevar al desierto, va a permitir que entremos al desierto. Porque hay muchos en las iglesias, hermanos, que están tan engordados que parecen las vacas de Bazán.
Estos elementos no pueden ni orar un día. No pueden ni orar 6 horas ni 3 horas. A las 9 tienen que ir a hartarse, perdonen la expresión, pero así dice la Biblia, que Israel se había hartado tanto, dice la versión Reina Valera 1909. Hermanos amados, estaban terriblemente llenos cuando les dio pan y codornices. Y esa gente todavía dijo: Dios, no van a comer un día ni van a comer 2, van a comer un mes hasta que se les salga por las narices, para que no sean, dijo, desagradecidos. Gloria a Dios. No, si aquí tenemos nosotros chuladas sentadas aquí que nunca le dan un ayuno a Dios, aunque haya ayuno general en la iglesia. Pero cuando los meten al desierto, pero cuando empieza esa maquinaria de dientes, de comida que tienen para comer, y ese gran templo que se les ha crecido, hermanos, cuando viene la prueba, cuando viene la batalla, ahora no ayunan por su propia cuenta. Ahora el médico les dijo: vas a tener que dejar de tragar porque te vas a petatear. Miren, no ayuna cuando Dios le dice que ayune, pero ahora lo manda a ayunar el especialista, y ahora dejó de tragar el diabético. Levanta las manos al cielo. Yo siento al Espíritu Santo en este momento. Aquí está la unción de Dios. Ahora dejó de tragar. Cuando Dios lo mandó, no dejó de tragar, pero ahora que lo mandó el médico, sí dejó de tragar. Gloria a Dios. Pero ahí anda el paquete de pastillas, miren. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? No, grite gloria a Dios si usted puede. Ya estoy cerrando. Si el mismo Hijo de Dios tuvo que ir al desierto 40 días, dice la Biblia, que estuvo sin comer, cuando llegó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan en el desierto. Aleluya. Él hubiera podido hacer, hermano amado, horneadas de pan al diablo, y le hubiera dicho: ¿sabes qué, diablito? Hasta te invito a que vengas a comer pan colombiano. Te voy a preparar una horneada de pan. Mentira del diablo. Cristo le dijo: yo no obedezco la voz del diablo, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les podía haber hecho camionadas de pan al enemigo, pero Cristo de la gloria no obedece las exigencias de Satanás. ¿Y cuántos cristianos Satanás los tiene ayunando, pero no para Dios? No deja la Coca-Cola y se le para de un lado para acá. No deja la Pepsi. Pero cuando va al médico y le hayan el colesterol hasta el copete, ay, Padre mío, ahí viene a la iglesia llorando. Ahora sí dejó de tragar la Coca-Cola. Levántale las manos al cielo. Levántale las manos al cielo. Hasta lo mandó a ayunar el médico, lo está haciendo, pero no para Dios. Pero ¿sabes qué significa la palabra? El diablo no solamente se quedó en el pan, sino que también lo llevó hasta el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, aviéntate de aquí, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus brazos, sus manos te llevarán para que no tropieces con piedra. ¿Sabes qué le dijo Cristo? Que no se te olvide, diablito, ni diablazo, no tentarás al Señor tu Dios. Que no se te olvide que yo soy tu Dios. Que no se te olvide que el Dios tuyo soy yo. Y no me puedes tentar porque soy tu Señor. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Pero también lo llevó a la parte número 3. Lo llevó hasta un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: si postrado me adorares. Mire que chabacán más grande. Él quiere que en la prueba uno se postre. Él quiere que en la prueba uno se rinda. Y le dijo: si postrado me adorares, te daré todos los reinos y toda la gloria de ellos. Porque él venía a buscar el mundo, pero no las cosas abstractas, sino el alma del ser humano. Y le dijo: que no se te olvide también, diablo, al Señor tu Dios, que está escrito: adorarás y a Él solo servirás. Que no se te olvide que también al único que se le debe servicio es al Dios que está enfrente de ti.
Y a ese que te tienes que postrar, tú no yo. Están aquí los hermanos. Por eso es que en el desierto también aprendemos, en último lugar, que Dios es proveedor. Alaba lo que Él vive si estás aquí. Alaba lo que Él vive si estás aquí. Alaba lo que Él vive si estás aquí. No te quedes callado. Alaba lo que Él vive. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, pero te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que en el desierto Dios es proveedor. Dios es Dios proveedor. Israel comió maná del cielo. Se lo hornearon en el cielo. Y tuvo el gran privilegiazo de comerlo, hermano, durante 40 años. No solamente un mes. 40 años comieron maná en el desierto. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en medio del desierto mi Dios es proveedor y va a proveer. El pueblo evangélico y el pueblo inmigrante está en un desierto en estos últimos tiempos. Pero tengo palabra de Dios para ti y para los que nos siguen por las redes sociales. Mi Dios es el Dios de la providencia. Abasabaraya, mi Dios es el Dios de la providencia. Él todavía, el banco del cielo no se ha escaseado. El banco del cielo todavía está fluyendo. Nosotros no servimos a los banqueros, servimos al Dios del cielo. Él no paga los viernes ni paga los sábados, pero nuestro Dios siempre paga. Y nuestro Dios es un Dios proveedor. Israel comió maná del cielo. Miren que cuando yo hablo de estos temas, se me quebranta el corazón. Porque hay cristianos en las iglesias con pensamientos humanistas, materialistas. Estos piensan que si los bota el empleador, se van a morir de hambre. ¡Estás loco! ¡Mándate a votar solo! El empleador tuyo es el Dios Todopoderoso. Si Dios cierra los cielos, se acabó la vida para la humanidad. Si Dios cierra el oxígeno, aquí nos petateamos hasta los científicos modernos. Porque el jefe, me dijo un mexicano, el jefe, papá, me dijo, no es ese gato, ese es encargado. El jefe es Dios. Si a Dios le place, vamos a vivir. Si a Dios le place, vamos a estar en esta nación. Deje de andar como gallina ponedora. Creo. Si a Dios le place, lo va a tener aquí. Y si a Dios no le place, lo va a mandar para nuestra nación a predicar la palabra. Vamos, levante las manos al cielo. Si a Dios le place, vamos a servir a Dios con todo. Siento a Dios en esta hora. Pero mi Dios va a proveer para tu familia, para tu necesidad. Se van a abrir fuentes de bendición para la iglesia. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, pero no añade tristeza con ella. Cuando Dios te bendice, no viene azúcar en la sangre, no viene colesterol, no viene estrés a tu vida. Cuando Dios te bendice, Dios te bendice hasta con el saco, te da la bendición. Levante las manos al cielo. Por eso Israel había sabido, hermanos, que la primera generación murió en el desierto. Y ellos decían, nuestros hijos serán presa fácil. Nuestros hijos van a morir. Los hijos entraron y los padres por desobediente murieron. Por eso te digo en esta prédica, no vamos a perecer en la prueba. Sabes que el profeta Elías, cuando iba huyendo de la vieja bruja llamada Jezabel, ¿están aquí los hermanos? Un ángel lo sustentaba.
le traía pan y agua para que comiera. Y la última vez le dijo: come y bebe, porque largo camino te espera. Pero antes que lo alimentaran el ángel, lo alimentaron los cuervos. Mire, hermano, yo analizaba ese texto sagrado. Dice el capítulo 17, verso 3 en adelante del libro de Primera de Reyes. Dice que los cuervos, le dijo Dios, les he dado orden para que te alimenten. ¡Aleluya! Y los cuervos son animales carroñeros. Los cuervos no comparten su comida con nadie. Pero a Elías Dios les había dado orden a los cuervos para que le trajeran pan y carne por la mañana y por la tarde. Mire cómo es el Dios del cielo. Hasta los cuervos usa Dios, que son siempre seleccionados para relacionarlos con el mal, porque dicen que donde hay brujería, ahí están los cuervos. Pero hasta los cuervos, animales carroñeros, utilizó Dios en la Biblia para alimentar un profeta. ¿Y a cómo lo puedo traducir? En la iglesia y en el mundo hay cuervos que no le dan a sus padres pero ni $1, que no comparten con sus ancianos padres ni con su familia, pero hasta esos cuervos, hijos del diablo, utiliza a Dios para bendecir la obra. Yo lo he visto. Así como hay ángeles de Dios que bendicen la obra, los que ayudan, ofrendan y diezman, y están allí para ayudar a la familia pastoral. Hermanitos generosos, tome pastor, vaya con su familia. También hay cuervos que no le dan a sus padres ni a sus hermanos, pero esos cuervos Dios los utiliza, quieran o no. Ahí llaman y dicen: no sé por qué, pero yo quiero dar algo para que siga el ministerio hacia adelante. Tú se congregas: no, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, pero no sé por qué siento dar esto para la obra. ¿Sabes qué significa eso? Que los cuervos también los utiliza Dios. En el desierto no vamos a morir. En el desierto vamos a salir adelante. Y Dios no te va a matar. Dios te va a sacar victorioso. Ponte de pie. Ponte de pie en este momento y levanta las manos al cielo. Yo quiero verte con tus manos levantadas al cielo. Quiero verte con tus manos levantadas al cielo. ¿Cuál es el desierto que estás pasando? Pastor, se rebelaron mis hijos. Pastor, he recibido grandes noticias terribles. Este es el momento para ti en esta prédica, para orar por tu alma, para orar por tu necesidad, para orar por tu petición. Yo te abro el altar en esta noche para orar por ti. Si hay un amigo que el diablo te dice: ya no sirves para nada, esta noche te hacemos este llamado. O tú que estás descarriada, descarriado, o tú que necesitas el favor de Dios, yo quiero abrirte el altar. Venga a llenar este altar en esta noche. Venga a llenar este altar para poder levantar las manos al cielo y permitirle a Dios que nos ayude. Porque Dios está aquí hoy. Señor, gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí hoy. Porque el Espíritu Santo de Dios nos llama en esta tarde. Él nos llama. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la necesidad que estás viviendo? ¿Por qué te quedas en tu banca? Camina para este lugar si estás llorando. Dios te ofrece su ayuda. Yo quiero orar por ti. Estas lágrimas de este hombre son lágrimas de necesidad. Y aquí hay gente que está a punto de abandonar el evangelio. Aquí hay gente que ha recibido diagnósticos negativos. Este es el momento para ti hoy.
Esta prédica no fue para estas dos personas. Aquí hay personas en una necesidad profunda. Aquí hay personas pasando momentos difíciles, pero viven de apariencia. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué importa lo que los hermanos digan? ¿Qué importa lo que el pastor diga? Lo que importa es lo que tú necesitas. Lo que importa es lo que tú estás necesitado. ¿Tienes miedo? ¿No quieres ni salir al supermercado porque el miedo se ha apoderado de ti? El altar está abierto para ti. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es la situación adversa que tú estás pasando? No esperes que te llamemos a través de rogarte. Yo no voy a rogar a nadie. Yo voy a ofrecer la oración en un minuto al que pase al altar. Al que venga aquí al altar a buscar el favor de Dios. Camine para el altar. Dios bendiga a esta joven que viene para acá. Camine, hija. Camine para acá. Caminen, jóvenes, caballeros, damas. Dios te está llamando. Dios te está llamando. No digas que Dios no te llamó antes. Dios te llamó porque Dios quiere hacer algo contigo. Porque Dios quiere romper las cadenas del diablo. Dios quiere sanar tu cuerpo. Dios quiere hacer el milagro que tú necesitas. Dios quiere suplir de las finanzas. Porque también oramos en el nombre de Jesús para que Él supla. Amén, amén, gloria a Dios. Yo quiero a la iglesia con sus manos levantadas. Levante sus manos.